días, ¿no? Tras la última, fue su comparecencia, su primera comparecencia ya en la corte de Brooklyn, se ha dejado ver muchas cosas. Y la última de la que tuvimos conocimiento es que está pidiendo tiempo, está intentando negociar no ir a juicio, que se ha dicho que su opción es declararse culpable. Y ayer hablábamos de la nota en donde ya muchos medios, yo no sé de dónde lo sacan, comienzan a asegurar que Salvador Cienfuegos estaría entregando datos, ¿no? Información privilegiada sobre la seguridad nacional de este país a cambio de no declarar, o sea, a cambio de no ir a un juicio. También ya algunos empezaban a rumorar que sería quien estaría dando pues la cabeza de Enrique Peña Nieto, porque no hay nadie más arriba que él que pudiera ser responsable de muchas cosas, pero también hoy, ¿no? Se suma el que otra persona de Nayarit, otro de Nayarit, está pues ya con orden de aprehensión y hablamos de el exgobernador de Nayarit, Sandoval. Son varias cuestiones que hay que tocar y para eso le agradezco infinitamente a César Gutiérrez Priego que esté con nosotros y que me ayude a entender y explicar estos temas. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Meme, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte. Un placer también tenerte aquí en este espacio. Mi querido César, ayúdame a entender esta parte. Salvador Cienfuegos, empiezan los medios a mencionar que está pidiendo tiempo para que esté negociando el tema del juicio y pusieron sobre la mesa el que uno daría información privilegiada sobre la seguridad nacional, cosa que yo dije me preocupa bastante porque se le estaría dando a Estados Unidos, y dos, poner a la cabeza de Enrique Peña Nieto sobre la mesa, pero también sería un tema de declararse culpable. ¿Cómo podemos entender esto que ya empieza a salir en medios? Mira, todas estas especulaciones se dan porque un medio de comunicación filtró una solicitud que hizo la defensa del general Cienfuegos, en donde solicitaba que se le dieran un tiempo suficiente, un poco más allá de lo que la Corte había mencionado en un inicio, para ponerse de acuerdo con los fiscales federales y platicar la posibilidad de que pudiese existir un convenio entre las partes para no ir a juicio. Pero hay un segundo punto en esa misma solicitud, porque tengo copia digital del documento, como varios especialistas, en donde mencionan que en caso de que no se llegara a un acuerdo, ese tiempo se pudiera utilizar para ellos poder perfeccionar la defensa que presentarían en juicio. Y esto ha dado un sinnúmero de especulaciones, de notas de especialistas en temas de Fuerzas Armadas, en donde empezaron a especular, ¿no? En específico hay una nota de Juan Vélez Díaz, a quien conozco, respeto mucho, es una persona que conoce mucho el tema, pero él hablaba sobre esa situación en específico de lo que tú mencionas y muchos retoman lo que él dice. Él dice que nada más hay dos opciones para llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Y el llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos sería una, o das una cabeza que esté por encima de la tuya, que única y exclusivamente sería el presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que sería Enrique Peña Nieto, o darías información privilegiada y confidencial de los sistemas de seguridad mexicanos. Y ahí es donde obviamente nos llama la atención a todos, porque entonces sí estamos hablando de un problema de seguridad nacional. Pero hay otra vertiente, y otra de esas vertientes, por ejemplo, la maneja Jorge Medellín en una publicación que hace en Campo Marte, en donde menciona que la realidad es que están buscando que Salvador Cienfuegos, por una cuestión de carácter institucional con la Secretaría de la Defensa Nacional, se declarase culpable para no tener que ir a juicio, porque en juicio pasaría lo que vimos como con el juicio del Chapo, donde escuchamos que se mencionaron el nombre de generales, de políticos, de dinero que se dio para que se le protegiera, se le cuidara, y eso es lo que no quieren, manchar la imagen de la Secretaría de la Defensa. Esa es otra de las vertientes que están manejando ahí. Yo sigo pensando que esto es una estrategia legal por parte de sus abogados. ¿Por qué? Porque es ganar un poco más de tiempo, ver qué es lo que tienen los fiscales en cuanto a las acusaciones como tal, y ver qué tan conveniente es ofrecer qué tipo de probanzas en el juicio. Eso es lo que yo creo, eso es a título personal. Yo creo, y te lo digo honestamente, que el secretario de la Defensa Nacional se declarase culpable, sí afectaría forzosamente a la seguridad nacional del país, porque imagínate todos los secretos que tiene el secretario de la Defensa.
Él sabe quiénes son los políticos involucrados con narcotraficantes. Él sabe quiénes son los empresarios involucrados con narcotraficantes. Él sabe quiénes lavan dinero. Él sabe cuáles son los grupos de poder dentro del mismo ejército y de los mismos grupos políticos que se sabe que tienen relaciones de negocios, de amistad con grupos de narcotraficantes. Sabe quiénes son las cabecillas, saben quiénes son los narcotraficantes que ni siquiera conocemos porque nunca se mencionan sus nombres. Porque no te creas que son únicamente y exclusivamente los 10 o 15 que escuchamos o que les mandan a hacer corridos. Incluso hay muchos de los corridos que son con clave y que la gente no los entiende única y exclusivamente las personas que están en ese gremio y en ese medio. Entonces, creo que se ha prestado mucho para las especulaciones esa situación, pero recordemos que en el asunto del exsecretario de Seguridad, el licenciado García Luna, hicieron exactamente lo mismo, solicitaron un tiempo que fuera mucho más amplio para ver si se llegaba con los fiscales federales a un acuerdo o se preparaba para la defensa. Y hemos visto que no han ido a juicio. Entonces, yo creo que es más una cuestión de carácter legal como táctica dilatoria por parte de los abogados. Y dos, también a lo mejor esperan que con el cambio de gobierno que va a haber en los Estados Unidos, cambie la forma de manejar la Fiscalía General de los Estados Unidos, que allá sí es autónoma y no como aquí, que apenas están aprendiendo lo que es la autonomía, ver si las acusaciones van a seguir y cuál es la forma de la acusación. Eso es lo que yo creo a título personal. Pero imagínate tú, y te lo digo honestamente, que el secretario de la Defensa Nacional se declarara culpable, entonces sí le estaríamos dando oportunidad al gobierno de los Estados Unidos de que tenga injerencia directa en nuestro país en todo lo que tenga que ver con temas de seguridad y en específico de lucha contra el narcotráfico. Porque entonces se le daría la razón de que existe un grupo de poder en este país que ha estado protegiendo a narcotraficantes para que puedan ellos pasar drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, creo que en ninguno de los casos sería conveniente para el país que el secretario de la Defensa se declarara culpable. E incluso yo, en lo personal, creo que por una cuestión de honor del secretario de la Defensa, tendría que ir y tratar de demostrar su inocencia, toda vez que él ya se declaró inocente. Entonces, creo que sí hay muchas cuestiones políticas aquí y creo que sí está en riesgo la seguridad nacional del país. Porque imagínate tú toda la información y todo el conocimiento que tienen de los sistemas de seguridad, quien fue el máximo militar de este país en los últimos 6 años y que aparte tuvo una carrera de más de 50 años en el ejército. Tomando en cuenta todo lo que me estás diciendo, tengo que preguntar, México, ¿no? Gobierno federal, la Cancillería, tomando esto, ¿no? Digo, una cosa es Genaro García Luna, secretario de Seguridad, vaya, ¿no? Sí, cambia mucho la cosa cuando hablas del secretario de la Defensa, que podría estarse declarando no culpable para no ir a juicio. Y creo que ahí, como bien lo relatas, sí hay un atentado, ¿no? Contra la seguridad nacional. Y por eso pregunto, México, la Cancillería, debería de intervenir, debería meter mano, porque hablamos de la seguridad nacional de este país. Pero por supuesto, mira, muchas personas han visto la parte del morbo en cuanto a la detención del secretario de Defensa Nacional, pero creo que no se ha dimensionado la realidad de lo que es que quien fue el máximo encargado, no solo del ejército, porque recordemos que en este país el ejército tiene injerencia en todos los sistemas de seguridad que existen, llámese seguridad privada, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, y tienen conocimiento de absolutamente todo, y la persona que pudiese estar mejor informada es el secretario de la Defensa. Pero no solo eso, imagínate que él se declarara culpable, entonces vendríamos a que todos los sistemas de seguridad de este país, todos, absolutamente todos, no sirven para absolutamente nada, porque nadie se dio cuenta, pero todavía vamos más allá. Significa que el ejército más poderoso del mundo, que es el de los Estados Unidos, durante 6 años se la pasó dándole reconocimiento, se la pasó premiándolo en cuanto al trabajo que realizaba y compartiendo información con él, y resulta que tampoco se dieron cuenta que el secretario de la Defensa fue narcotraficante y que aparte se va a declarar culpable para obtener un beneficio. Yo lo creo poco probable, yo lo veo más como una cuestión, honestamente, jurídica, como chicana por parte de su voz para ganar tiempo. Pero aquí es donde sí en México se tienen que preocupar,
Y aquí es donde, por ejemplo, la Cámara de Senadores ya lo hizo por medio de la Jucopo, donde le solicitaron al embajador de los Estados Unidos en México que les diera mayor información en cuanto al tipo de acusaciones e imputaciones que se le estaban haciendo al exsecretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque la gente luego confunde, hablan del ex general. El secretario de la Defensa Nacional sigue siendo un general de división, diplomado de Estado Mayor, que pasó a una situación de retiro y que sigue formando parte del ejército mexicano como asesor del alto mando, que es el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, por supuesto que sí se tiene que tener conocimiento y tener mayor certeza de qué se le está imputando y cómo se le está imputando. ¿Por qué? Porque sí está en riesgo la seguridad nacional del país. Eso es independiente. Y sí, por supuesto, el gobierno mexicano que tendría que tener ya una mayor participación, porque el que ya se hable, no es lo mismo una persona que le hace una imputación y que en esa imputación él diga, soy inocente y me voy a defender, a que él ya esté manejando el que pudiese existir la posibilidad de un convenio con los fiscales federales. Imagínate cuál es la información que le podrían solicitar. Si estamos hablando que le dé mayor información para que alguna persona que haya estado por encima de él, o sea, el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, entonces yo podría entender que porque tienen un interés en saber hasta dónde alcanzaban, ¿no?, los niveles de corrupción. Pero si lo que le solicitaran es que le diga cuál es la forma de defensa que existe en el país, o que quiénes son las personas que tienen mayor relevancia, cuáles son los grupos políticos, o sea, imagínate, le estaríamos dando toda esa información a un país extranjero y entonces sí, por supuesto, que es un atentado hacia la seguridad nacional del país y sí la Cancillería mexicana y el gobierno mexicano tendría que estar muchísimo más al pendiente de lo que es la situación del general Cienfuegos. O sea, aparte hablamos de un país altamente bélico, un país que ya en algún punto intentó intervenir en México con el intento de declarar a los narcotraficantes como terroristas para poner Así un es. pie en el país. O sea, estamos hablando de un país que ya ha tenido, o sea, sí somos socios comerciales y nos llevamos muy bien y todo lo que quieras, pero ya hubo un intento de intervenir de forma muy directa últimamente y tomemos en cuenta lo que ha pasado, ¿no? Rápido y Furioso y otras cosas que ocurrieron en el pasado que han involucrado directamente a Estados Unidos. Por eso hay que abrir la puerta a esta posibilidad de que México se involucre un poquito más. ¿De qué forma legalmente, no, se puede involucrar México para, una, no intervenir, digamos, en la resolución del caso, que no se tome como a modo de defensa, ¿no? Que mucha gente aquí lo voy leyendo en los comentarios, que dicen que que si interviene el gobierno federal, ya estaría hablando como de defender a Cienfuegos y no creo que ni siquiera hemos mencionado el de México va a decidir si es culpable o inocente, no. Pero ¿cuáles son las formas que tiene México de tener una mayor participación en este caso? Mira, lo que pasa es que tenemos que entender, tiene que ser por medio de la asesoría consular. Lo que viene siendo el consulado de México en Nueva York sería quien tendría que estar en estrecha relación con la defensa del general Cienfuegos. Y hay que ser muy claros, si el general Cienfuegos es culpable, que paguen todo lo que tengan que pagar. ¿Por qué? Porque aparte sería un traidor a la patria. Pero aquí lo que estamos hablando es de la seguridad nacional del país. Y entonces sí tendríamos que estar informados por medio de ese consulado mexicano y esa asesoría consular por la cual se tienen asesores jurídicos que podrían trabajar de forma como coadyuvantes de la defensa del general Cienfuegos para saber exactamente cuál es la información o el tipo de convenio por el cual llegaría con el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que sería importante y necesario para nosotros. Incluso la misma Secretaría de la Defensa Nacional lo tendría que hacer. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de los agregados militares, incluso ya tendría que haber estado en contacto con el general y con la defensa del general. Y olvidémonos de la parte de si el gobierno mexicano lo defiende o no lo defiende. Por supuesto que a lo mejor muchos generales que están en la cúpula querrán defenderlo. Aquí no es de defender a un individuo, hay que defender al país. El país es el que está en riesgo. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Todos los expresidentes se pasan dándose golpes de pecho, porque como todo, cuando ya dejas el poder, pues te das cuenta de muchos de los errores que cometiste, entonces sí eres muy hábil para poder criticar a los que estén en ese momento. Pero aquí estamos hablando desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, empezó a haber toda esa participación entre agencias norteamericanas y mexicanas. Y fue con Ernesto Zedillo Ponce de León que se le dio entrada a la DEA, a la CIA, al FBI, a todos los demás. Fue con Vicente Fox y su secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, que ahora también se da golpes de pecho y que no se haga tonto. Él fue quien firma
el decreto por el cual se autoriza el mayor número de elementos de la DEA en el país. Y después tuvimos en el siguiente sexenio con Felipe Calderón, en donde no solo los autorizan para que estén en México, sino que trabajen de forma directa con las Fuerzas Armadas, con la Secretaría de Seguridad Federal, con la Marina Armada de México, y todavía en el sexenio anterior se les autorizó que pudieran portar armas de fuego para los operativos que llevaron a cabo, y lo disfrazan un poco porque en teoría tendría que haber sido la Secretaría de la Defensa Nacional quienes tendrían que verificar y saber los puntos en donde lo estaban llevando a cabo. Acuérdate que la relación que nosotros tenemos con los Estados Unidos es mucho de apapacho y manotazo, apapacho y manotazo. Ahorita dieron el manotazo, ¿por qué? Porque recordemos que desde que entró el presidente de la República, se cerraron las puertas para ese trabajo de coordinación bilateral, donde ellos querían venir personalmente, estar haciendo el trabajo, y como les cerraron las puertas, les dijeron, no, señor, ¿qué es lo que necesitas? El problema son los migrantes, perfecto, tengo la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional se encargue de que los migrantes no pasen de forma ilegal a los Estados Unidos y nosotros de hacer el trabajo que corresponda. ¿Cuál es el problema? Las armas, perfecto, no te preocupes. Tengo también un área de la Guardia Nacional por medio y también de la Secretaría de la Defensa Nacional, que son los que se van a estar encargando y van a hacer determinado tipo de operativos. Y esa parte es la que no les gustó porque ellos quisieron tener mayor injerencia en cuanto a la seguridad del país. Te voy a poner otro ejemplo nada más y los que saben del tema me van a entender. Todos los ejercicios que se hacen de guerra en los Estados Unidos están basados en diferentes puntos, Europa, Asia, y el que se habla de América Latina es invasión directamente a México y la forma como se llevaría a cabo los famosos juegos de guerra, incluso lo que es el Rampage, que es lo que maneja la Armada de México, se manejan exactamente de la misma forma de cómo entrarían por los puertos y todos los demás. Eso no significa que vaya a suceder, pero lo que sí significa es que ellos tienen un solo interés en la relación bilateral con México, y es que no pase droga a los Estados Unidos, en específico, y la gran molestia que tienen ahorita es el fentanilo. Sienten que el gobierno mexicano no ha estado haciendo el trabajo suficiente para que el fentanilo no siga pasando a los Estados Unidos, que en este momento es el problema más grave que tienen. Y como saben, que llega por medio de Asia hacia México, a los puertos, y de aquí es donde pasa hacia los Estados Unidos, ellos quieren seguir teniendo mayor injerencia. Entonces, ¿cuál es la problemática como tal? Si el general Cienfuegos es culpable, que lo juzguen, pero que vaya a juicio. Si ya estamos hablando de que puede existir esa posibilidad de que el general Cienfuegos llegue a un acuerdo, olvídate tú de que va a destrozar la imagen del ejército y va a demostrar lo que los gringos han dicho durante muchos años, que en México la realidad es que protegemos y cuidamos a los narcotraficantes. De esta no se levantaría la imagen del ejército nunca, con todo y que el ejército es muchísimo más que Salvador Cienfuegos, pero siempre quedaría la duda y cualquier detractor del ejército diría, ya ven, si fulano de tal, si menganos, si perenganos, cualquier cosa. Y dos, que es muy importante, esa gran información que tiene el secretario de la Defensa, por más que me digan lo que me digan, él tiene 2 años de haber dejado de ser el secretario de la Defensa. ¿Te imaginas cuánto pudo haber cambiado en 2 años? No creo que mucho. Entonces, conocerían todos los secretos que existen en México en cuestiones de seguridad nacional, de seguridad interior y de seguridad pública. Entonces, creo que es el grave riesgo que estamos viendo aquí de que se hable que pudiese llegar a un convenio con los fiscales para declararse culpable. Porque entonces ya nos cambiaron todo el guión. Entonces, ¿te declaraste inocente para qué? Para buscar un beneficio. Si te declaraste inocente es porque piensas ir a juicio. ¿Por qué? Porque si tú lo que terminaste haciendo fue recibir órdenes, bueno, pues vas a poner al otro. ¿Por qué? Porque se supone que eres un militar que es honorable y que tuvo más de 50 años en el activo, pues porque vas a demostrar tu inocencia. Por eso yo digo que sigue siendo una estrategia jurídica por parte de los abogados. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo espero. Porque me dolería mucho saber que alguien que fue secretario de la Defensa estuviera la realidad, que por lo menos siquiera llegase a pensar, llegar a un convenio para traicionar a tu país, para recibir un beneficio respecto a una sentencia por un delito que como cometiste. La verdad es que quiero pensar que no es posible que un militar mexicano, y menos que haya sido secretario de la Defensa, pudiese llegar a tener esa idea o esa intención, pero eso es lo que yo quiero pensar. Tú sabes que ahorita, bueno, no dudo que ya haya hasta algún otro general por ahí detenido y que aparezca como testigo protegido.
Y justo también te lo preguntaba por eso, porque platicando en emisiones pasadas contigo, lo que has publicado en tus columnas y demás, Cienfuegos iba a defender su nombre, ¿no? De hecho, lo primero que escuchamos en esta audiencia que se tuvo, donde no estuvo presente, que estaba su abogado defensor cuando todavía estaba en Los Ángeles, era que él iba a pelear, pero por limpiar su nombre. No solamente porque está aquí, digamos que si va a juicio o no, si se declara culpable o no sé, la única resolución final es cadena perpetua. Tiene 70 y tantos años, 70 años, no va por, no, o sea, va a defender si sus últimos años de vida los pasa en una prisión o en libertad. Y lo que habíamos escuchado, el guión que teníamos es que iba a pelear con uñas y dientes, limpiar su nombre. ¿Qué pudo pasar en este inter si es que esto no es una estrategia? Habrá visto las pruebas que hablamos de mensajes, llamadas y demás. ¿Y cómo deja parado esto? ¿En qué posición quedan los militares? Que eso también lo habíamos platicado en alguna ocasión, que pues ese sentimiento de defraudación es intenso. Pues ahora, si él se llegara a declarar culpable, ¿qué pasa con la gente que se queda allá adentro? ¿Y qué pasa con los militares que están librando procesos por seguir instrucciones de alguien más? Eso es lo que yo te comentaba. ¿En qué momento cambió el guión de la historia? ¿Sí me explicó? Ya la parte que yo te decía, la verdad es que se ha prestado muchas especulaciones porque no ha habido ninguna declaración de carácter formal por parte del general. Dos, no he escuchado a ningún vocero, ni siquiera a la defensa del mismo general, salir a decir o hablar. Yo por eso lo veo más como una cuestión estratégica de estrategia legal. ¿Por qué? Porque es un poco ganar tiempo para ver qué es lo que ofrece la Fiscalía de los Estados Unidos y también ver exactamente cuáles son las pruebas que tienen y de qué forma lo vas a defender. Pero también recordemos algo, en los Estados Unidos no es como en México. Digo, incluso nuestro nuevo sistema ya lo maneja así. Te dicen cuáles son las pruebas que se van a presentar, cómo se van a presentar las pruebas, de qué forma se van a desahogar, si tiene alguna forma especial en cómo se tenga que llevar el desahogo. Desafortunadamente la Secretaría de la Defensa siempre ha sido muy cerrada y muy hermética en cuanto a la información, al grado de que no ha habido ningún posicionamiento por parte de la Secretaría de la Defensa respecto a la detención del general Cienfuegos. Asimismo, como lo comentaba contigo en otra entrevista, existen los correos electrónicos de imagen en donde se le hicieron llegar a algunas unidades militares en donde se les ordenaba que estaba prohibido hacer cualquier tipo de mención, declaración o comentario respecto a la situación jurídica del general Cienfuegos. Pero aparte, él sigue formando parte del plano mayor de la Secretaría de la Defensa como asesor del alto mando, al haber sido secretario de la Defensa Nacional, por ese famoso decreto presidencial que les da un manto protector, por lo menos en el país, para que nunca puedan tener un problema. Entonces, imagínate cómo le dices tú a toda la raza, ¿no? A la columna vertebral del ejército, que es la tropa, a los oficiales, a los jefes e incluso a los demás generales que sí son honorables en cuanto a su trabajo, a los retirados, al personal que perdió la vida. ¿Cómo le vas a decir a su familia que perdió la vida porque quien era el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues simple y sencillamente prefirió irse por el camino del mal? Se me hace muy poco probable y es el problema de que estemos especulando sobre un tema que nos dio tanto para especular por el hecho de que sea una estrategia, a mi punto de vista, de carácter legal, porque el que el secretario de la Defensa Nacional no se defienda y acepte por el motivo que tú quieras un convenio con los fiscales de los Estados Unidos es declararse culpable. Y es decir, que la máxima institución, la más condecorada, la más respetada, la más querida de todas, que es el ejército mexicano, estuvo manchada y que por lo menos durante 6 años estuvo manejada por una persona que en vez de cumplir con su obligación, se puso a proteger narcotraficantes. Entonces imagínate la moral del personal, no solo la moral del personal, la institución como tal, todas las personas que respetamos, queremos, que nos formamos en ese gremio, en ese medio, ¿con qué cara tú puedes llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que me siento orgulloso de mi ejército? Pues por supuesto que no. Entonces, por lo mismo, el que nos hayan cambiado el guión, ¿no? Por todas estas especulaciones que se están dando, me da un poco de molestia, y si te das cuenta, incluso en mi misma forma de ser,
Yo soy de sangre muy caliente, pero por general trato de ser muy moderado en las entrevistas, pero sí me molesta sobremanera. ¿Por qué? Porque se da tanto la especulación y la Secretaría de la Defensa no sale a aclarar esta situación por miedo a que crean que está defendiendo al general Cienfuegos, aunque en la realidad sí lo está defendiendo, pero no lo puede hacer de forma oficial, el que sus abogados tiren para ver cómo son las especulaciones y ver de qué forma se puedan manejar. Pero creo que el que tiene la última palabra es el mismo secretario de la Defensa. Estamos hablando incluso de su legado, de cómo se le verá el día de mañana a lo que fue el trabajo que realizó durante estos 6 años, el apellido de su familia. Tú sabes que mi padre fue acusado de narcotráfico. Yo durante más de 15 años peleé hasta que lo saqué de la cárcel y que poco a poco pude ir demostrando cuál era la inocencia de mi padre, por mi familia, por mí, por mi apellido, por mis hijos, por los que sean mis nietos. Se me hace increíble que hayan siquiera pensado, ¿no? Que el general, porque yo no creo que el general lo haya pensado, sino que más bien le dijeron que era la forma de estrategia para poder ganar tiempo y saber qué es lo que tenía escondido por ahí la Fiscalía de los Estados Unidos y qué tan conveniente era. Él tiene 71 años, él yendo a juicio, el tipo de convenio que le pudiesen ofrecer es simplemente que no pisara la cárcel. Y para que pudiera haber un convenio de ese estilo, él tendría que dar información tan importante que esa es la parte que sí me preocupa en cuanto a la seguridad nacional del país, porque le estaría dando las llaves de todo lo que hay en nuestro país, porque él sabe la información privilegiada, confidencial que existe en este país por todos lados. Entonces, yo espero equivocarme, pero yo creo que el general Cienfuegos no va a llegar a un convenio. Y de ser así, sería una de las decepciones más grandes que yo he tenido en mi vida y que te enterraría lo que es la imagen del ejército, pero para toda la vida. Quiero puntualizar justo esta parte porque estoy leyendo los comentarios. Acá creo que en más de una ocasión hemos dicho que no estamos nosotros para defender a Cienfuegos, pero él sí está para defenderse. Y aquí el asunto es que no se vaya por la vía fácil, que es declararse culpable. O sea, aquí el tema es, se está buscando, se analiza la posibilidad, se puso sobre la mesa para ganar tiempo. Es lo que estamos pensando. Pero no hablamos de un funcionario, no hablamos de un extesorero, no hablamos de un secretario de Seguridad Pública, hablamos de alguien que sabe entradas, salidas, movimientos, derechas, izquierda, al derecho y al revés, no solo por haber sido secretario de la Defensa, sino por tener prácticamente toda una vida dentro del ejército. Entonces, no hablamos de cualquier asunto, hablamos de que se vaya por la vía que se debe de ir, ¿no? Aparte, no es lo mismo un militar que un civil. Hablamos de alguien que por carrera se supone que lleva el patriotismo, se supone que llevan el tema de la justicia, el tema de la gallardía, que se supone que son un ejemplo de legalidad, de justicia y demás para toda la ciudadanía, porque aparte son los que nos defienden. Entonces, si es una persona que ejerció un cargo de defensa, creo que hasta incluso la lógica nos indica que se debería de defender, ¿no? Hablamos de alguien que también pues va mucho con el tema de honor. Es simplemente puntualizar que va por un tema de no irse por la fácil y si va a pelear, que lo pelee. Y si es culpable, pues que se demuestre con pruebas, pero que no quiera irse por la fácil y que de paso pase a embarcarnos con que entregue secretos de México, que entregue información privilegiada y demás. Creo que por ahí va mucho la puntualización. Yo quisiera ser muy claro. En el ejército nos inculcan palabras como honor, valor, lealtad, sacrificio. ¿Sí me explicó? Espíritu de cuerpo. Eso, desde que entras como recluta o como potro al heroico colegio militar o al colegio del aire, te lo inculcan, te lo tatúan, te lo meten en la cabeza de una forma impresionante, al grado de que tú te lo sigues creyendo todos los días de tu vida y sabes que tu actuar tiene que ser honorable y que es un poco copiado de lo que es el bushido para los japoneses, ¿no? Tratar de hacer siempre lo correcto, no importa si te ven o no te ven. ¿Por qué? Porque tú tienes que obtener lo más importante que hay en esta vida y lo más importante en esta vida es el autorrespeto. Si tú te autorrespetas, ya triunfaste como ser humano. Entonces, por eso, y quiero ser muy claro, tú sabes que yo he hecho algunas columnas en donde he sido muy claro y he dicho,
que yo del general Cienfuegos sé que hubo mal manejo de las cuestiones militares en cuanto al presupuesto, que fue injusto y les quitó la posibilidad de poder ascender al grado superior inmediato, como se lo habían ganado con toda una vida de trabajo, que fue quien vino a aplicar la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para dar de baja al personal militar que tenía más de 9 años para que no se les diera un contrato de reenganche, como lo dice la misma ley orgánica. Y así lo he comentado en muchas cosas que yo vi que él cometió muchos errores y que yo critico como parte del gremio, como especialista, como abogado que litiga todos los días en juzgados militares. Y me encantaría tener las pruebas de su culpabilidad o de su inocencia, pero no las tengo. Ni puedo decir que es culpable, ni puedo decir que es inocente. Por supuesto que me causa una gran molestia el hecho de que él haya sido detenido e imputado en un país extranjero, porque en México no tenemos la capacidad o no tenemos las ganas o no tenemos la intención de ponernos a investigar si hace alguien el trabajo bien o hace alguien el trabajo mal. Pero para mí, obviamente, por lo que me llama más la atención y la lógica, como tú lo has dicho, pues si se supone que somos hombres de honor, todos aquellos que hemos formado parte del ejército, de la Armada de México, de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, pues lo que nosotros quisiéramos es no solo decir soy inocente, voy a demostrar que soy inocente. Durante 15 años de mi vida yo tuve que estudiar, hacer la carrera, volverme especialista, luchar junto con mi familia para tratar de demostrar que mi padre era inocente. Y mi padre, por más que le ofrecieron hasta el indulto presidencial, él dijo, no, señor, porque siempre va a quedar la duda de si yo lo hice o no lo hice. Al carajo, vamos a hacer las cosas como son. Entonces, esa es la parte que a mí me molesta y me hace que me prenda, porque el simple hecho de pensar que pudiese llegar a un convenio, hijo, o sea, no pienses nada más por ti, y no es que lo defienda, como claramente lo dices, piensa en toda la institución